El salario mínimo por hora. El salario mínimo, bueno, el salario por hora no puede ser menos del mínimo de una jornada. Eso es la reglamentación que pasó en la ley. O sea, debe de respetar la jornada, que son las 8 horas de la jornada que establece el 123, que no se tocó. Deberíamos de haberlo tocado, en mi opinión, pero el pacto con el sector obrero fue no tocar los principios del 123 constitucional. Y es una forma de pagar el salario, y debe respetar la jornada, los derechos mínimos y nada más, pero se enmarca dentro de todo el trabajo normal, trabajo a prueba, trabajo en capacitación inicial, trabajo por obra determinada, por tiempo o de planta, como se le conoce al tiempo indeterminado. Es una forma de pagar el salario. Entonces no va a haber salario por jornada de 3 o 4 horas, o si quedan establecidas dentro de la ley. Actualmente se permite esto. El artículo 83, si usted lo ve, dice que el salario es lo que se debe pagar al trabajador por su trabajo, y puede fijarse por unidad de tiempo, y el tiempo por unidad de tiempo es la hora, o el día, la semana, la quincena, el año, como se pacte. Queda a voluntad de patrón y trabajadores, o sindicato y patrón, cómo se pacta el pago de unidad de tiempo. Con un mínimo del salario mínimo, como se le pusieron protecciones para cuando se pacte por hora. ¿Cuáles son las principales inquietudes de los empresarios que han acudido a estos talleres, estas pláticas sobre la reforma laboral? ¿Qué les inquieta, qué les preocupa? Pues mira, algunas figuras fueron sobrereglamentadas, o sea, demasiado reglamentadas en la Cámara de Diputados. O sea, la contratación de llamado outsourcing tiene muchos requisitos, y obviamente va a cambiar toda la naturaleza de este tipo de contratos. El trabajo a prueba tiene muchos requisitos para que valga. Debe de ser en contratos de más de 180 días, con la opinión de una comisión mixta de capacitación y productividad. O sea, se le pusieron muchas trabas a la pagación de todas estas figuras, que en la opinión de muchos sectores de empresariales no debería de haber sido, porque las hace ineficientes y obliga a la simulación y cambio de condiciones, como ocurre hoy en día, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los mecanismos de protección para los trabajadores? Pensando en que, debido a que es confusa en un inicio esta reforma, pudieran presentarse abusos por parte de algunos empleadores, o viceversa, también el desconocimiento de los empleadores puede hacer que no exista un marco jurídico en la contratación y en otras circunstancias. Bueno, en el proceso se corrige todo esto, se le da prioridad a la conciliación, se divide la audiencia inicial en dos partes para que haya permanentemente conciliación, y quien se lleve el beneficio de los litigios sea el trabajador y no los abogados. Se va a exigir ser abogado para ejercer el derecho del trabajo. O sea, se va a acabar un poquito con el coyotaje, para llamarle de alguna forma rápida, de la gente que vive de esto y que obviamente utiliza la ley laboral para tener ganancias enormes a veces por la dificultad de la dureza del procedimiento actual. Se perfeccionan las pruebas, se perfeccionan los convenios, todo el proceso se cambia y se le privilegia la conciliación. ¿Y cómo se va a hacer para que de verdad los juicios duren un año? Se antoja un poquito difícil esa parte. Bueno, es que el salario mínimo, el salario caído está cortado al año, pero hay una figura adicional a eso, que es el interés del 2% mensual de 15 meses después del primer año. Entonces, el segundo año va a haber 30 y tantos por ciento de un año, el segundo año 60 y tantos por ciento, el cuarto año el 90 y tantos por ciento, y a partir del quinto va a ser hasta mayor que la prima de origen, ¿no? O sea que los juicios van a seguir siendo extensos. Mira, es difícil, porque si ya hay el incentivo para terminar antes los juicios, pues va a haber mucha más conciliación y mucho más
arreglos entre las partes. Actualmente, cuando inician los juicios laborales, normalmente como el abogado gana o pierde el juicio desde la primera audiencia, pues el patrón que está en el suelo ya le ganaron la primera audiencia de conciliación, demanda, excepciones y pruebas, la macroaudiencia que se le conoce, pues ya no tiene nada que hacer en el juicio, ya perdió, el abogado lo deja acumular salarios caídos para cobrar después. Eso no se vale, o sea, eso no es justicia laboral, ¿no? Pero todo esto se va a corregir porque se suspenderá en conciliación, demanda de excepciones para que haya conciliación verdadera. ¿Qué cambios implica al interior de las juntas de conciliación, de las juntas locales y federales? Va a requerir muchos presupuestos adicionales a los que ya tienen, todo un personal nuevo, calificado de conciliadores, que estén permanentemente atendiendo a los trabajadores y empresarios demandados para que los juicios se terminen más rápido, ¿no? Ahora, ¿a partir de cuándo tendremos que ver estas nuevas estructuras en las juntas? Pues cuando se publique. O sea, hay algunos plazos en los artículos transitorios. Por ejemplo, para la afiliación obligatoria del FONACOT se estableció un año para que todos los patrones del país se afilien al FONACOT, que es una afiliación gratuita. Vamos a crear ahí un monstruo de instituto otra vez, pero se dio un año no porque los patrones lo requieran, sino porque el FONACOT no tiene capacidad para recibir ahorita a todos los patrones del país, ¿no? Entonces, mientras se hacen los cambios estructurales.